colectivos desfavorecidos en la localidad de Cartagena. Somos 47 millones de españoles, 47 millones de soldados que tenemos una misión: ganarle al virus. ¿Y cómo? Evitando los contagios. Debemos seguir en guardia, siendo responsables con aislamiento y medidas de higiene, con la certeza de que cada pequeño gesto salva vidas y vienen días duros. Por último, me gustaría agradecer de corazón el esfuerzo que estamos haciendo todos los colectivos y, como jefe de Estado Mayor de la Defensa, transmitirles a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que me siento muy orgulloso de cómo se están comportando. Y a todos los españoles un mensaje de confianza y esperanza, porque lo vamos a lograr todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra ahora a don José Ángel González, comisario principal del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En primer lugar, quisiera empezar agradeciéndoles, como siempre, su colaboración. Yo creo que cada día que pasa estamos más concienciados, sabemos que nos jugamos mucho y yo creo que estamos remando ahora mismo todos en la misma dirección. En el día de ayer se produjeron 64 detenciones por desobediencia. Esto no es un dato malo porque dijimos que la curva era ascendente, sin embargo ahora mismo se ha estancado. Y hicimos 23.238 actas también por desobediencia. En relación a las fronteras con Francia y Portugal, como ya les voy diciendo estos días, la situación está completamente normalizada. Ayer solamente hubo 345 denegaciones de entrada y se controlaron 3.000 vehículos. Eso se ha reducido un 42% desde que entró en vigor el Real Decreto. Quisiera darles un consejo en estos momentos para las compras por Internet. Ya saben que en estos días se incrementan estas compras. Extremen las medidas de seguridad y en las compras utilizando siempre los consejos que tendrán desde @policía y @policía nacional, que continuamente les facilitamos. Por último, la lucha contra el virus es lo más importante. No perdamos el tiempo en otras batallas. Toda nuestra atención debe estar en nuestro principal objetivo: derrotar al virus. Esta semana va a ser crítica de incidencia del virus, según nos dicen las autoridades sanitarias. Por ello, quiero recordarles que 68.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional, desplegados en toda la geografía española, estarán siempre para ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le pasamos la palabra al teniente general Laurentino Ceña, también del Ministerio del Interior. Muchas gracias. Buenas tardes. En este domingo atípico quería destacar la solidaridad entre los ciudadanos. Quería hablar de esa microsolidaridad que hay entre los vecinos de un inmueble cuando alguien se preocupa por ese vecino que está solo o tiene impedimentos para poder atender sus necesidades. Quería también destacar la solidaridad que particulares y empresas tienen cuando ponen a disposición de sanidad sus recursos, sus instalaciones, y también la solidaridad que siguen teniendo organizaciones asistenciales que siguen atendiendo a los más discapacitados, a los más necesitados. Desde la Guardia Civil también aportamos nuestro granito de arena de solidaridad y especialmente la ejercemos en los territorios de los que somos responsables de seguridad ciudadana. Territorios muchas veces alejados, poblaciones pequeñas que tienen menos servicios. Ahí es donde procuramos que nuestros servicios asistenciales sean percibidos por la sociedad. En esa línea, durante el día de ayer, más de 500 reuniones con autoridades locales, con entidades sanitarias, con residencias de ancianos, nos permiten conocer lo que ocurre y también hacer ver que estamos a su disposición para lo que necesiten. Tenemos que garantizar que los servicios esenciales y la asistencia a las personas siga funcionando en todos los territorios. Pero no debemos de olvidar que debemos de seguir velando con firmeza por el cumplimiento riguroso de las normas para la lucha contra el coronavirus y evitar acciones claramente insolidarias que dan lugar a que tengamos que proceder incluso a detenciones de personas por delitos de desobediencia a la autoridad. El día de ayer, en nuestra demarcación,
Han sido 18 los detenidos y 3.400 las actas levantadas por incumplimiento de las restricciones. En total, desde que ha comenzado la lucha, las restricciones de movilidad, son 14.785 las actas levantadas por incumplimiento de esas normas. Si focalizamos nuestra actuación en estos últimos días en lo que se refiere al control de tráfico en las vías interurbanas para comprobar la limitación de los movimientos no necesarios, durante estos 3 últimos días han sido 2.332 las denuncias efectuadas por incumplimiento de las limitaciones de movimiento. Y concluyo. En estos duros momentos, la Guardia Civil quiere seguir siendo ese pronóstico feliz para el afligido que reza en nuestra cartilla. Pero no duden, no tengan la menor duda, que vigilaremos las medidas necesarias para que la población respete las limitaciones de movimiento. Y lo haremos con firmeza, pues de ello va a depender la seguridad y el futuro de muchos de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Teniente General. Le pasamos la palabra a doña María José Rayo, Secretaria General de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Paso a dar cuenta de los datos de movilidad del día de ayer y del viernes, en función de los datos y aclarando a qué periodo me estoy refiriendo. En el caso de la utilización de los servicios de cercanías, en todos los núcleos de cercanías de España se mantiene por debajo del 12%. Y es de destacar a unos núcleos específicos en los que la utilización es menor del 5%. Estoy hablando de Valencia, de Murcia, de Bilbao, de San Sebastián. Desde luego, núcleos en los que la movilidad en cercanías se ha reducido muchísimo. También es destacable, lo hemos ido viendo día a día, pero cómo ha ido reduciéndose la utilización a lo largo de la semana. Y hay algunos núcleos de cercanías en los que esta reducción es especialmente significativa. Por ejemplo, en Sevilla empezó el lunes pasado con un nivel de utilización del 52% respecto a un día normal, que ya es una utilización baja, pero ha acabado la semana con una utilización de menos del 10%. Desde luego es un esfuerzo por parte de toda la población a cumplir esas obligaciones de confinamiento y lo estamos viendo día a día. En cuanto a los servicios de media y larga distancia, incluyendo los servicios de AVE de Renfe, y pese a que Renfe ha reducido ya su oferta en un 50%, tal y como marcaba la normativa, los niveles de utilización están todos en toda España en menos del 10%. Concretamente, en el corredor este, hacia Valencia y Murcia, está en el entorno del 6,9%. En el corredor mediterráneo, en un valor inferior al 4% de ocupación de los trenes. En el corredor nordeste, digamos Barcelona y la frontera, en torno al 6%. Corredor norte, 8%. La verdad es que son cifras que también demuestran un gran compromiso por parte de toda la sociedad española en esa necesidad de reducir la movilidad. También los billetes vendidos para los próximos días hacen prever que estos niveles de ocupación de los servicios ferroviarios se van a mantener en niveles muy, muy bajos. En cuanto al transporte en autobús de larga distancia, se mantiene en un parámetro similar al día de ayer, un 94% menos de lo que hubiera sido un día equivalente del año anterior. Y también, si comparamos los usuarios de principios de la semana con los de final de la semana, vemos que también han caído en un 63%. En el transporte aéreo, el número de operaciones en la red de AENA durante el día de ayer se ha reducido un 72% respecto al día anterior. También en este caso vamos viendo que día a día se van reduciendo las operaciones de transporte aéreo. Y en cuanto al ámbito del movimiento de vehículos ligeros en la red de carreteras del Estado, dato que no había dado hasta el momento, se mantiene en el entorno de un 70% inferior a lo que viene siendo un día habitual equivalente del año anterior. Este porcentaje es más o menos estable en toda España, tanto en los entornos urbanos,
En Madrid está en menos 70%, Barcelona el 68%, Sevilla un poquito más alto, el 81%, como ejemplos. Y también en los grandes ejes de comunicaciones, de las autovías que conectan los principales núcleos de nuestro país. Aquí sí que es muy importante tratar de reducir lo más posible esta movilidad de vehículos pesados, y de ahí la importancia de los controles que están haciendo Guardia Civil y Policía. Por último, indicar que el transporte de vehículos pesados, que es muy relevante para garantizar el abastecimiento que todos necesitamos, se mantiene en un nivel de un 22% inferior del día equivalente del año pasado. Es una cifra menor, todos entendemos que estamos en una situación extraordinaria, pero muy por encima, por supuesto, de la de los vehículos pesados, lo que nos hace pensar que no vamos a tener problemas de abastecimiento. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, María José. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña valoración de la situación que estamos viendo hasta ahora. Creo que nos van a poner en la pantalla uno de los enlaces que se pueden ver desde la página web del Ministerio de Sanidad. Se pueden ver estos datos de evolución, en los que vemos unas gráficas a la derecha que van la evolución de los nuevos casos notificados, y luego vemos el mapa que ya hemos comentado alguna vez, en el que el objetivo es conseguir que esa incidencia de los últimos 14 días vaya bajando para las zonas más oscuras y no suba para el resto de las comunidades. Desgraciadamente sabemos que hay varias comunidades en las que va a seguir subiendo, pero sí que tenemos la esperanza de que desde luego no llegue al nivel de azul oscuro que hay en las zonas más afectadas en este momento, y progresivamente baja. Sin embargo, a la derecha verán la evolución de los nuevos casos. La gráfica de la derecha abajo parece mostrar un descenso respecto a ayer, es un descenso importante respecto a ayer de un 26%. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo. Cuando se dan datos hay que primero saber a qué se refieren. Estamos hablando de datos de notificación, no sabemos cuándo se infectaron estas personas. Estamos hablando de datos que se refieren a una definición de caso concreta, no estamos hablando del total de posibles infectados que hayan en el territorio español, porque los infectados que no tienen síntomas o los infectados que tienen síntomas tan leves que no acuden al sistema no son detectables. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo de personas muy concreto que probablemente da más estabilidad a los datos, pero la notificación no va pareja a la transmisión, hay un cierto retraso. En este sentido, esas variaciones en la notificación que se ven en esa gráfica no son tampoco homogéneas en las comunidades autónomas y van cambiando día a día. Si me puede poner, ahí está. Hay otra gráfica en la que pueden ver la variabilidad de esas variaciones en los datos diarios por comunidad autónoma. Entre ayer y hoy, ese 13% de incremento que hemos observado, que como decía es un 26% menor que el de aquí que observamos ayer, ha sido muy diferente en las diferentes comunidades autónomas. Tenemos comunidades autónomas en donde ha habido un incremento importante y comunidades autónomas donde ha habido un descenso importante. No porque haya menos transmisión. Es posible que haya menos transmisión, pero hay muchos artefactos asociados a los periodos que se tarda en ir al médico, en hacer el diagnóstico y en notificar, que pueden suponer estas variaciones diarias. Por eso insistimos cada día que hay que valorar con mucha precaución los datos que se van dando. Dicho esto, sí que es cierto que en la última semana la tendencia general hace una pequeña inflexión a la estabilización de la incidencia, la estabilización del número de nuevos casos. Esto, bueno, puede dar alguna esperanza, pero tenemos que ser todavía muy prudentes. En este sentido, también creo que es importante entender el impacto de las medidas que se están implementando. Las medidas que se están implementando tienen como objetivo conseguir, como decimos todos ya, doblar la curva, hacer que se estabilice y posteriormente baje hacia abajo. Eso se consigue evitando la transmisión y, por lo tanto, evitando los contactos efectivos. Obviamente, estar a 50 metros de alguien no es un contacto de riesgo, estar a menos de 2 metros lo es. Esto es importante mantenerlo y es importante conseguirlo por dos razones. Primero, porque es la única forma de evitar esos contactos, la higiene, la etiqueta respiratoria, evitar los contagios, quedarse en casa y cumplir, es la única forma de conseguir doblar esa curva. Pero además porque nuestra situación social y nacional es diferente a la de otras zonas. Si se fijan, por ejemplo, en China, lo que se hizo fue aislar fundamentalmente, primero, una ciudad,
de 11 millones de habitantes, es decir, menos del 1% de la población de ese país, y posteriormente una provincia con 60 millones de habitantes, que es menos del 4% de la población de ese país. Y había 32 provincias más alrededor capaces de apoyarla, abastecer y mantener de la forma adecuada a la población de esa provincia. En Europa las cosas no funcionan igual. En Europa tenemos países mucho más pequeños, de hecho España no llega nada más que al 66% de la población, poco más, 70% de la población de esa provincia que se aísla en China, y si España se aísla, que es de hecho lo que hemos hecho, no va a haber otros países que nos ayuden. Tenemos que conseguir entre todos dar ese apoyo social que el resto de las provincias de China dieron a Wuhan. Tenemos que tener cuidado a la hora de valorar nuevas medidas cuando las que tenemos son ya muy restrictivas. Son medidas que nos permiten mantener el nivel de funcionamiento de la sociedad lo suficiente para que no haya problemas socioeconómicos graves que generen una crisis mayor incluso que la del coronavirus, pero al mismo tiempo son medidas que si no aplicamos correctamente no van a tener el efecto deseado. Y en España no tenemos alternativas como la que pudieron tener en China. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la importancia de mantener esas medidas. Estamos acercándonos al periodo en que quizás, si hay suerte, doblemos esa curva, se estabilice y empecemos a ir hacia abajo. Los modelos indican que no estamos muy lejos, pero relajar las medidas antes de tiempo implicaría volver a empezar. Tenemos que ser muy cuidadosos con conseguir implementarlas bien y el tiempo necesario. Dicho eso, me gustaría también pasar a una explicación de mi ausencia ayer, que yo sé que ha levantado algunos revuelos. Ayer ya, como explicaron, por la noche del viernes tuve un cuadro de tos, que ya saben, por la garganta que tengo, habitualmente tengo una cierta tos, pero la de ese viernes fue mucho mayor, y por si acaso, dado que soy actualmente quizás de las personas que más contacto social tiene en España en estos momentos, desgraciadamente puede que sea yo, se consideró que era importante valorar si podía ser una persona de riesgo, de alto riesgo o no. Yo entiendo que no es agradable para personas que están esperando su prueba 2, 3, 4 días, incluso más, ver que a lo mejor personas como yo tienen resultados inmediatamente. Y esto lo digo y lo siento, y en concreto me dirijo a una compañera del Ministerio de Sanidad que alguna vez hemos hablado de este problema asociado a familiares suyos. No es lo que a mí me gusta. A mí me gusta que los derechos sean iguales para todos. Me gusta que si hay pruebas sean para todos, pero es cierto que en la situación actual entiendo que algunos grupos concretos de profesionales que tienen que garantizar la respuesta puedan estar sujetos a digamos, situaciones especiales también que hagan que, por ejemplo, en este caso a mí me hayan tenido que hacer la prueba con cierta rapidez para evitar riesgos a grupos que tienen que garantizar el que todos podamos salir de esto. Digo que no es lo que a mí más ilusión me hace que pase, pero que entiendo que en estas situaciones es como tiene que ser. Ya para terminar, antes de pasar a las preguntas, estamos ya empezando casi la segunda semana. Como he comentado, es el momento clave. Yo no sé si los demás lo harán. Yo esta noche, esté donde esté, saldré a aplaudir por todos. Muchas gracias.